Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Constructores y empresas de manufactura a trabajar. El gobierno dio vía libre para que estos y otros sectores considerados indispensables reanuden labores a partir del 27 de abril, pero tendrán que hacerlo en medio de muchos protocolos y exigencias de bioseguridad. Les tenemos los detalles, además analizaremos el tema con la presidenta de ACOPI. Trabajando a pérdida, el derrumbe de los precios del petróleo tiene haciendo cuentas a las petroleras del país. Advierten que hay mucha incertidumbre por lo que pueda venir para esta industria en nuestro país. Balance en rojo, los comerciantes en la capital de la República hicieron su primer corte de cuentas y el panorama es alarmante. Muchos planean ya cerrar sus negocios. Hablamos con su vocero. Y comenzamos con el anuncio de la reactivación de la producción industrial prevista a partir de la próxima semana en algunos sectores. La construcción es uno de ellos, pero hay excepciones y muchos protocolos de bioseguridad que deberán cumplir las empresas. Las empresas pequeñas, medianas y grandes de la construcción podrán trabajar desde el lunes. Sin embargo, deben ser empresas formales con registro de Cámara y Comercio y todos los documentos en regla. No importa si es una empresa chiquitica, de 3 trabajadores, lo importante es que tenga su registro de Cámara, que tenga un domicilio social, que se sepa dónde está ubicada la empresa para que indistintamente se puedan estar haciendo visitas para verificar el cumplimiento de protocolos de cuidado para los trabajadores. Así, toda la cadena de proveedores formales de la construcción pueden también laborar, desde los que venden ladrillos hasta los que venden un grifo o insumos para la construcción. No podríamos tener construcción de vivienda en ausencia, por ejemplo, de cemento, en ausencia de acero. Eso implica que las cementeras, que las acerías, pero también las ferreterías tienen que reactivarse también poco a poco de la mano de protocolos para permitir que no solamente estén los trabajadores en obra, sino que también podamos contar con los insumos necesarios. Los que no podrán reactivarse aún son los trabajadores independientes de la construcción, como pintores de casas, maestros de obras y de arreglos, plomeros y demás. La autoconstrucción, el trabajo en casa, las remodelaciones están suspendidas. Lo único que estamos habilitando es el trabajo de las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque es sobre ellas que podemos hacer la verificación, el control y el monitoreo del cumplimiento estricto del protocolo de seguridad. Los trabajadores de las empresas formales deberán cumplir con protocolos estrictos como estos, disponer de gel antibacterial en todas las áreas de la edificación, disponer en áreas comunes y zonas de trabajo sitios para lavado de manos con agua y jabón, contar con equipos de emergencia y botiquines con tapabocas, guantes de látex y demás elementos, incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas, garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los trabajadores, que obliga a limitar el número de trabajadores en las obras y hacer turnos. Los responsables de las obras deberán poner rutas para recoger el personal, entre otras medidas. Y otro de los sectores que entrará en funcionamiento es el de la manufactura o el sector manufacturero, pero también deberá hacerlo bajo las medidas impuestas por el gobierno. En las últimas horas, el gobierno nacional anunció la reactivación del sector manufacturero del país, pero con estrictos protocolos de bioseguridad para los trabajadores que vuelvan a la operación. Entre los negocios que volverían a entrar en funcionamiento se encuentran el sector metalmecánico, siderúrgico, automotriz, la cadena textil y de confección, la cadena de cerámica, las fábricas de muebles y la industria de plásticos y petroquímicos. Algunas de las condiciones impuestas por el gobierno para que estas industrias regresen a operar son el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que implementa el Ministerio de Salud, el registro de Cámara y Comercio y que se tenga la dirección exacta de la empresa o domicilio donde entrarían a operar. Asimismo, se exigirá que cada trabajador conserve los 2 metros de distancia de sus compañeros y las actividades administrativas de estas empresas tendrán que continuar en teletrabajo. Las industrias de plásticos, que en conjunto emplean a más de 200.000 trabajadores en el país, señalan que cadenas básicas de suministro de alimentos, elementos de aseo y elementos médicos ya están operando y que preparan todos los protocolos para que el resto de la industria vuelva a operar. Uno puede decir que aproximadamente entre el 15 y el 25% son trabajos que se pueden desarrollar desde casa, temas administrativos de ventas, entre otros, y los demás son operarios de planta.
Se está trabajando con unas jornadas flexibles, de manera que tengamos la menor cantidad de personas en las plantas. Por su parte, el sector textil señala su preocupación por la no reactivación del sector comercio, ya que señala que a través de este medio se genera el 94% de sus ventas. Por eso, piden al gobierno que expida lo más pronto posible los protocolos para preparar su industria. Tenemos serias inquietudes porque hasta ahora pues en los anuncios hechos por el gobierno nacional no conocemos el decreto y no conocemos la minucia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional debería de ser claro y preciso sobre qué vamos a producir, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a comercializar. Otras de las alternativas que implementarán los empresarios de la industria manufacturera será el trabajo por turnos de sus trabajadores para evitar que todos estén reunidos en un mismo espacio en los mismos horarios. Y para ver los alcances de lo anunciado por el gobierno en cuanto a la reactivación de algunas actividades económicas, saludo a esta hora de la noche a la doctora Rosemary Quintero, ella es presidenta de ACOPI. Doctora Rosemary, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Doctora Rosemary, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ya la estoy escuchando bien. Mi primera pregunta es si ustedes ya tienen claro cuáles son todos esos subsectores que podrán reiniciar labores. Víctor, realmente nosotros recibimos hoy un borrador del protocolo de bioseguridad que es transversal a todos los sectores y hemos aportado a plástico y el de confección, pero los otros sectores para complementar todas las actividades manufactureras aún no hemos desarrollado propuestas, no conocemos tampoco ningún borrador y precisamente estamos esperando eso del Ministerio de Salud o Ministerio de Industria que nos envíen para las respectivas observaciones. Con lo que saben ustedes hoy, estamos hablando de más o menos cuántas empresas que podrían reactivarse en los próximos días. Pues nosotros dentro del sector manufacturero es uno de los sectores más fuertes en la micro, pequeña y mediana empresa, y no solamente es hablar de empresas, sino también de cuánto empleo genera, 2.8 millones en el contexto general de la manufactura en el país. Realmente nosotros no tenemos claridad. Hoy tuvimos una reunión con el ministro de Industria y seguimos insistiendo en los mismos, confección, plástico, BPO, el tema de alimentos, que es muy fuerte, la parte logística, pero los demás sectores no entendemos cómo se integran, por ejemplo, a construcción. Para que construcción se mueva, se necesita mover la parte de servicios eléctricos, metalmecánicos, etcétera. Entonces, hay un tema de cadena que está haciendo falta tener la claridad para reactivar la economía. Y por ejemplo, en el tema de manufactura, ¿usted cree que se van a reactivar inmediatamente esos cerca de 3 millones de empleos? Yo hoy le pregunté específicamente al ministro y me dijo que inicialmente los que se están trabajando hasta el momento, pero no van a ser todos. Entiendo. Hay una pregunta muy importante y es si usted, digamos, la gran industria, la producción manufacturera está muy atada al comercio, pero entonces, ¿para qué producir si no se está autorizando al comercio para vender? Es que esa es una de las dudas que nosotros tenemos. Primero, hay unas limitaciones o condiciones que se deben cumplir para protegernos del virus como tal. Dentro de las limitaciones, ejemplo, bioseguridad, plantea también el tema de 50 trabajadores en procesos productivos al tiempo. Eso quiere decir que de pronto empresas que son muy amplias, que ahí también depende del espacio, ahí estaríamos generando un costo adicional o desperdiciando un costo innecesariamente. No podemos generalizar en muchos aspectos. Y realmente nosotros necesitamos hacer análisis de cadenas, porque no nos podemos activar sin tener otros servicios, hasta la distribución de materia prima, que esa es otra de las cosas que necesitamos. ¿Quién nos vende? El comercio, la venta es fundamental que se active, pero la demanda es importante. Entonces, si estamos teniendo una infraestructura limitada, todo va a estar limitado. ¿Qué tanta velocidad va a tener la demanda para tener la activación necesaria y poder compensar ese costo adicional que el sector empresarial va a hacer para poder cumplir los protocolos transversales
y las especificaciones técnicas del sector al cual pertenece. Doctora Quintero, pues son muchas dudas respecto a este tema. Yo quisiera cambiarle un poco de panorama o pues para hablar de los empresarios, porque la semana pasada estábamos aquí dialogando con el superintendente financiero de Colombia y decía que esperaba, después de la publicación y la firma de los decretos, de las garantías y de las líneas de crédito, que se resolviera ese problema, la petición que estaban ustedes o ese problema que estaban teniendo las pequeñas y medianas empresas de acceso a crédito. Esta semana, ¿cómo ha fluido? ¿Ustedes han ido a los bancos a pedir créditos y ha sido más fácil que la semana anterior? Mira, he tenido 5 asambleas con las seccionales de ACOPI y todos coinciden en lo mismo. Nosotros sabemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar al superintendente. Él da unas explicaciones. Parece ser que ya esta semana queda lista también un problema de técnico y de adecuación para la operación de los bancos, para ese producto que estamos esperando muchos, que es la garantía sobre el tema de la nómina, que es muy representativo. Pero la gran conclusión a la que yo llego es que hacemos anuncios cuando todavía el sistema no está preparado y generamos una confusión. Pero adicional también, a pesar del trabajo arduo que sabemos que está haciendo la superintendencia, tenemos entendido que a pesar de que tú puedas tener un perfil apropiado por la expertise o relacionamiento con determinados bancos, las tasas de interés también están variando. Una tasa que te podía estar cotizando en 3 hace menos de un mes, hoy te están cotizando más de 4 punto algo. Entonces eso significa una cierre o una limitación al sector empresarial. Y lo otro, independientemente de todos los instrumentos que se han generado para dar flujo, seguirá haciendo falta siempre un programa social, porque el tejido empresarial nuestro es muy vulnerable, sobre todo en la gran mayoría, y la gran mayoría está concentrada en la micro y en la pequeña empresa. Yo la iba a despedir, doctora Quintero, pero sí me gustaría que hiciera énfasis en eso que acaba de decir. Es decir, ¿los bancos están cobrando mayores tasas de interés frente a las semanas anteriores, pese a toda esta lluvia de anuncios? Si te comparas solicitudes que tú hiciste hace menos de un mes con lo que hoy te están cotizando, la mayoría de los bancos están cobrando la tasa más alta, incluso para factoring. Factoring estaba en 1.2 y hoy te están cotizando a más del 2%. Bueno, doctora Quintero, estaremos hablando con usted muy seguido aquí en Signo Pesos, pues este tema de las microempresas nos llama mucho la atención, emplean muchísima gente ustedes en el país. Gracias por atendernos, que tengan una feliz noche. A ustedes. Estamos hablando con los pequeños empresarios, pero la reanudación económica no será para todas las industrias. Muchas empresas tendrán que seguir esperando y en general todos los colombianos deberán seguir acatando la cuarentena que ahora se extenderá hasta el 11 de mayo. Por ahora, los beneficiados son además la construcción y manufacturas. Unos cuantos sectores más adicionales a estos, pues también tienen la posibilidad de volver a trabajar. Estos 2 nuevos sectores entran a ser parte de aquellos que pueden operar en el aislamiento obligatorio y entre los que están quienes prestan servicios de salud, los que hacen parte de la cadena de producción y suministro tanto de alimentos como de medicamentos, personal de vigilancia y aseo, sector de infraestructura, personal de servicios públicos y emergencias veterinarias. Sin embargo, el permiso para asistir a la empresa no es para todo el personal. No quiere decir entonces que si una industria tiene 700 operarios y 300 en la parte administrativa salgan los 1000 el lunes a trabajar. No, solamente podrán salir los 700 siempre y cuando esa industria haya hecho los cambios del caso, y los 300 que hacen trabajo administrativo tendrán que trabajar desde sus hogares en teletrabajo. Se mantiene la medida para que solo una persona de cada hogar salga a hacer mercado, diligencias bancarias y si tiene alguna cita médica puede acudir a ella de acuerdo a lo establecido por su EPS o su médico tratante. También se mantendrán estas medidas. Los adultos mayores de 70 años, niños y adolescentes deben estar en casa. Los vuelos nacionales e internacionales de pasajeros están restringidos, así como el transporte intermunicipal de pasajeros. Por ahora y por un tiempo que seguramente se extenderá más allá de la emergencia, no se permitirán aglomeraciones y la apertura de bares y discotecas, según el gobierno, porque los eventos sociales pueden ser focos de contagio.
Y tras el histórico desplome de los precios del petróleo WTI ayer, el cual perdió más de 300% en uno de sus contratos, hoy también ha sido un día agitado para los mercados internacionales. El petróleo de referencia Brent sintió el contagio, también cayeron las acciones y se movieron las divisas. Veamos. La caída de la demanda mundial del petróleo sumada a la mayor oferta y la escasa capacidad para seguir almacenando han provocado la insólita caída de los precios del crudo referencia WTI. Ha generado que una persona que tenga hoy en día un contrato de petróleo tenga que pagar para que alguien se lo reciba, básicamente para que esa persona lo pueda almacenar. El hecho de que las cuarentenas y las medidas de aislamiento social están impidiendo que las empresas y las personas funcionen y operen normalmente, lo que implica que la demanda por petróleo y la demanda por bienes y servicios esté en este momento completamente deprimida. Pero la situación está afectando ya otras referencias de crudo, como la Brent, que es la que maneja Colombia y de la cual dependen los ingresos de Ecopetrol y de la Nación. El barril hoy cae a menos de $20 en los mercados. La incertidumbre del mundo petrolero está contagiando otros mercados, como las bolsas de valores. La mayoría registran hoy caídas de entre 2 y 4%. Por su parte, el dólar volvió a estar en algunos momentos de la mañana por encima de 4.050 pesos. En la medida en que, sobre todo para los países exportadores de petróleo como Colombia, menores precios del petróleo indican menos entradas de dólares y al escasear el dólar sube su precio. Los analistas creen que hay que diversificar la oferta exportable para que los ingresos no dependan solo del convulsionado mundo del petróleo. Y ante lo que ocurre con los precios del petróleo, que no solamente se derrumbaron en la referencia de Estados Unidos WTI, sino que ya afecta además a la referencia Brent, que es la que usa Colombia, consultamos las opiniones de la industria petrolera. Esto nos dijo el presidente de la ACP, el doctor Francisco Lloreda. La razón por la cual han caído los precios internacionales del petróleo, independiente si es la referencia WTI o es la referencia Brent, es porque la demanda de petróleo a nivel internacional ha caído significativamente, alrededor del 30%, que son 30 millones de barriles diarios, y esto agravado por una situación, y es que la capacidad de almacenamiento de crudo a nivel internacional se ha reducido significativamente. En el caso de Colombia, pues nosotros nos regimos principalmente por la referencia Brent y esta pues está en torno de los $20 el barril en el día de hoy. Estos son unos precios muy bajos. Con estos precios ningún barril en el caso de Colombia es rentable, todas las empresas están produciendo a pérdida porque nosotros necesitamos un rango de precios entre 40 y 45 dólares el barril, no solo para que esos barriles sean rentables, sino para que podamos continuar invirtiendo en pozos de desarrollo para mantener la producción y también en toda la actividad exploratoria. Anticipar qué va a pasar con los precios del petróleo, entre ellos la referencia Brent, que es la que utiliza principalmente Colombia. Y es difícil porque va a depender principalmente de lo que ocurra con la demanda de petróleo a nivel internacional. Si la demanda del petróleo continúa cayendo, entonces pues es muy probable que los precios se desplomen aún más. Si la demanda del petróleo a nivel internacional empieza a recuperarse con la reapertura económica de algunos países, pues es factible que los precios se recuperen si va acompañado de un recorte aún más importante en la producción. Y al cumplirse un mes de la cuarentena en Colombia, el sector de los comerciantes se muestra alarmado por la situación de muchos de sus negocios, la gran mayoría. Estaba entre el tintero una encuesta de Fenalco Bogotá, cuyos resultados se acaban de conocer y revela cómo les fue en ventas. Aquí está el reporte. Pues después de un mes de cuarentena obligatoria, hacemos un balance en el comercio, hacemos una encuesta entre varios de nuestros afiliados. Y como era de esperarse, pues encontramos una situación supremamente compleja. Más del 70% de los comerciantes nos cuentan que sus ventas se fueron a cero, físicamente a cero. Únicamente sobreviven aquellos que están con venta de alimentos, de medicinas o de artículos de aseo. Y ya algunos poco a poco han empezado a tener algo de comercio electrónico. Lo más preocupante de la encuesta es que el 24% nos informa que está pensando en terminar definitivamente su actividad comercial, dado que pues físicamente y económicamente pues no pueden continuar porque ya los recursos se les acabaron. Nosotros pues abogamos por liquidez y abogamos por empezar
a iniciar las actividades comerciales en un horario de 24 horas, con todas las medidas de seguridad sanitaria que se requieran obviamente para salvar la vida de las personas, para lograr pues que sean compatibles ambas actividades y evitar así una crisis humanitaria por desempleo que nos preocupa muchísimo. Y muchos emprendimientos están en dificultades por causa del coronavirus. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es la movida empresarial de hoy? Víctor, buenas noches. Hoy, como usted lo dice, pues le voy a hablar de algunos casos de emprendimientos o startups, como se les llama, que en algún momento fueron vistos como novedosos, con futuro rentable y ahora pareciera no lo son. Un caso es el de la cadena de hoteles Celina, fundada en 2014 en Panamá por Rafael Museri y Daniel Rudadevsky. Lo que hicieron ellos dos fue tener una serie de categorías muy definidas y dirigidas a jóvenes, como los hostales, por ejemplo, pero dándoles cierto nivel y conectando gente. Invertían también en activos en dificultades. Celina creció rápidamente a unos 15 países, incluido Grecia, Reino Unido y Estados Unidos, pero ha sido Colombia una de las bases importantes del negocio, con presencia en 7 ciudades. Por eso hablo de ellos. Pero Juan, se pretendía que Celina fuera uno de los mayores, digamos, operadores hoteleros, inclusive en el mundo. Sí, Víctor, sin duda, y fue tan llamativo su modelo de negocio que llegaron millones en inversiones. Ya Celina venía convenciendo a los inversores para que desembolsaran un fondo inmobiliario de varios cientos de millones de dólares para comprar propiedades y ahora pues busca no menos de 50 millones de dólares para cubrir sus costos operativos de acá al final del año próximo, pero difícil que pase cuando el coronavirus ha paralizado la industria hotelera. Ahora, mira estos números. Celina tuvo algo más de 70 millones de dólares en ingresos el año pasado, pero estimaba que llegarían a más de 2.000 millones en 5 años y las camas saltarían a más de 130.000. Eso iba a convertir a Celina, como usted lo mencionaba ahora, en uno de los 10 operadores hoteleros más grandes del mundo, pero hoy los hoteles se han visto afectados a medida que los viajes han disminuido con fuerza. ¿Y qué otros emprendimientos, Juan, de pronto en Colombia están en problemas? Por otro lado, Víctor, Reuters enumera una serie de emprendimientos de estos varios colombianos con futuro que ahora están replanteando sus negocios. Casos, el de la cadena de restaurantes rápidos y de bajo costo que necesita gran cantidad de fondos para expandirse. Cerró temporalmente 40 restaurantes en México y Colombia. Hace pocos meses había recibido 15 millones de dólares. La cadena colombiana operadora de hoteles Allenda, que había recaudado casi 9 millones de dólares hace un par de meses, ahora también hace caja con esa plata para no crecer, sino aguantar disminuyendo costos. También Mensajeros Urbanos, que ha estado en peligro pese a que la compañía pues, ha ampliado su negocio de servicio de entregas a farmacias y supermercados. Conclusión de toda esta movida de hoy, Víctor: en un mes, varios de los emprendimientos latinoamericanos más destacados exploran cómo tener algún futuro. Bueno, y mirando las cifras de Cotelco, que dice que prácticamente la ocupación hotelera se vino al 0% en nuestro país. Juan, mañana lo esperamos. Gracias, con una nueva movida empresarial. Seguro, Víctor. Mañana nos vemos de nuevo. Y miles de usuarios de la energía eléctrica en todo el país se están quejando por lo caras que les están llegando las facturas de este servicio. Bogotá y Cundinamarca no escapan a esos reclamos. Averiguamos con Enel Codensa, la empresa prestadora del servicio aquí en el centro del país, y advierten que en parte la gente está consumiendo más energía, lógicamente, por este tema de la cuarentena, pero también dan otras explicaciones. Veamos. Es importante aclarar que Enel Codensa tiene en estos momentos una de las tarifas más bajas a nivel país. Esta tarifa es regulada y sus componentes se actualizan mes a mes. En las facturas que están recibiendo nuestros clientes en Bogotá y Cundinamarca en este momento se ve reflejada la tarifa publicada para el mes de marzo del año 2020, que es publicada antes de que se den la declaratoria del aislamiento por el COVID-19 y refleja en sus componentes lo que ocurrió en el sistema en el mes de febrero, el cual estaba afectado por un verano importante desde comienzos del año que implicaron que los precios de bolsa tuvieran unas alzas importantes y por lo tanto el precio final o la tarifa final de Codensa se ve afectada en un 5%.
Entonces, resumiendo, si tenemos un aumento de consumo por el uso que están haciendo cada una de las familias, que puede llegar hasta un 25% de consumo, y tenemos un aumento en la tarifa de un 5%, pues se ve reflejado en el valor final de la tarifa. Conscientes de lo que está pasando y con el fin de dar alivios adicionales o alivios que van en línea con lo que está proponiendo el Gobierno Nacional, en breve haremos un anuncio de todo el paquete de medidas que está poniendo al servicio de sus clientes en el Codensa. Con esto no solamente queremos garantizar la continuidad del servicio, sino estar cerca de nuestros clientes en estos momentos en que las dificultades por el encierro y por todo lo que está pasando pues son latentes. Y hoy en la cifra del día hablaremos de un rango. El rango es entre menos 2,7 y menos 7,9%. Y ese rango corresponde a la contracción que tendría la economía colombiana este año según los nuevos pronósticos, los nuevos cálculos de Fedesarrollo. Los sectores más afectados serían las actividades artísticas, que están prácticamente frenadas, que caerían a menos 14,4%. El comercio y transporte con una reducción de 10,3%. Y las actividades inmobiliarias con una caída de 8,3%. El desempleo además podría ubicarse entre un 16 y un 20%. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Ya les comentábamos que el dólar subió por esa fuerte caída en los precios del petróleo y se trepó nuevamente por encima de la barrera de los 4.000 pesos. La tasa representativa del mercado de mañana será de 4.045 pesos con un centavo. Subió 77 pesos con 25 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 23,74%. Quedó en uno de los precios más bajos de los últimos 20 años, inclusive por debajo de los $20 por barril, exactamente en $19,50. El precio interno del café colombiano para mañana se estará comercializando en 1.172.000 pesos por carga. Y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, como Ecopetrol pesa tanto en el mercado bursátil de nuestro país y tuvo una disminución importante en el precio de su acción, pues el mercado en promedio se desvalorizó un 4,10%. La acción que más subió fue la de Nutresa, con una ganancia de 0,80%, y la que más bajó fue la acción de Cementos Argos, que cayó un 8,28%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fenalco pidió trasladar el Día de la Madre para el mes de agosto o de septiembre de este año. Este día tradicionalmente, recuerde usted, se celebra en el segundo mes de mayo, pero esta vez por la cuarentena será difícil celebrar. El problema es que el Día de la Madre eleva las ventas del comercio entre 30 y 40%. Después de la Navidad es el día más importante para los comerciantes. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.